Ahora, para terminar este acto, vamos a darle la palabra a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. Ministra. Gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con los integrantes del Club Español de la Energía, pudiendo participar en debates apasionantes, y siempre es un gusto escuchar a Fatih Birol con reflexiones apasionantes, muy acertadas y muchas veces con preguntas que no son sencillas de responder, pero que ayudan a ilustrar algunos de los desafíos que tenemos por delante. Y es cierto que muy probablemente este año 2022 lo acabemos recordando como el año del punto de inflexión, donde se aceleran algunas tendencias y donde aparecen otras que quizá estaban escondidas. Es verdad, estaba escuchando las primeras intervenciones, destacando cómo íbamos con retraso, y en un determinado momento me he sentido aludida por los retrasos, y me he acordado de que, en efecto, esto se tuvo que posponer porque en el año 2022, en ese punto de inflexión, una de las aficiones que cultivamos enormemente los ministros de Energía de la Unión Europea fue reunirnos repetidamente para poder resolver algunas de las cuestiones más perentorias, y una fecha que estaba fijada para poder tener esta presentación precisamente coincidió con una de esas reuniones convocadas siempre que resultaron necesarias por el ministro checo. Y creo que quizá este es un punto importante también en esa lista de asuntos para los que 2022 resulta una referencia sobre la inflexión en muchos de los aspectos más importantes relacionados con la energía. 2022 también quizás sea recordado como el año en el que Europa entendió que la Europa de la energía era una manera de construir el proyecto europeo, y que no bastaba solamente con pensar en una regulación sobre un buen funcionamiento de los mercados o una señal con respecto a las infraestructuras o con respecto a la seguridad. Había muchas más cuestiones sobre las que profundizar, seguramente más complejas, muchas cuestiones en las que había que actualizar algunas de las referencias que facilitaran el conquistar el futuro, y muchos aspectos que tenían un impacto económico y social de tal magnitud que ponían de manifiesto hasta qué punto perder el tren, perder la oportunidad de contestar a tiempo, insisto, contestar a tiempo, podía ser mucho más arriesgado que esperar a que las cuestiones se fueran resolviendo con tranquilidad. Y ese espacio en el que contestar a tiempo y contestar con solvencia es de por sí un desafío, es en el que estamos en este momento y que nos acompañará durante algún tiempo, sin duda, incluida la presidencia de la Unión Europea, que en efecto le tocará a España en esta segunda mitad del año 2023, y sobre la que tomo buena nota, ya la había tomado. Agradezco mucho la posibilidad de poder contar no solamente con todos los integrantes del Club Español de la Energía, también, como ha sido siempre, con la Agencia Internacional de la Energía, y en particular con su director ejecutivo, Fatih Birol, con el que en efecto hace ya muchos años que coincidimos, y sobre los años en los que hemos tenido ocasión de intercambiar impresiones sobre muchos aspectos distintos relacionados con energía y clima. Es un año, el año 2022, en el que en esa reflexión hemos visto, constatado hasta qué punto Europa ha sido capaz, a pesar de todo, y me parece que esto es importante y no siempre lo subrayamos con el énfasis que merece, de reaccionar en un escenario extraordinariamente complicado de manera ágil y manteniendo siempre tres premisas muy importantes. Europa debía reaccionar unida, es una buena ocasión para seguir construyendo Europa, decía. Europa debía ser solidaria, evidentemente la posición y la afección es desigual.
y han sido mucho más resilientes, hemos sido mucho más resilientes aquellos países que contamos con una diversificación de proveedores, con una diversificación de tecnologías, con una capacidad mucho más avanzada en nuestros procesos de descarbonización que aquellos países que tenían una dependencia mucho más intensa, mucho mayor de menos proveedores, en particular, obviamente, de un proveedor muy significativo, muy importante y con limitaciones, con dificultades para acomodarse. Pero digo, ser solidarios, ser flexibles en la respuesta ha sido capital. Y va a seguir siéndolo así, porque es siempre difícil saber dónde puede aparecer un problema, pero también es verdad que en la medida en que desarrollemos esas alternativas, una resiliencia mayor, la búsqueda de soluciones compartidas de nuestras complementariedades, será también más sencillo poder afrontar situaciones de crisis que ha supuesto digerir en muy poco tiempo una reducción importantísima del volumen de gas natural empleado en Europa, del volumen de carbón todavía empleado en Europa procedente de Rusia, por no hablar de petróleo o también siempre queda un poco en la puerta de atrás de uranio enriquecido. Creo que esto plantea un escenario completamente diferente en el que creo que Fatih Birol acierta cuando dice los grandes vectores de cambio serán la seguridad energética, el clima y el vector, la carrera industrial, que hace mucho que decimos que forma parte de este debate, de este motor del proceso de cambio. Este año lo hemos visto con toda su crudeza, donde indica también que las implicaciones geopolíticas son grandes en primera instancia para los directamente afectados por la invasión de Ucrania, pero también en cómo ha afectado de forma inmediata a otros continentes, a otros países, cómo se percibe. Y esto es fundamental, los efectos de segunda ronda que podamos estar proyectando de manera justificada o no, hacia otros países en los que la referencia de Europa debe ser importante y positiva, es capital. Y en tercera instancia, cómo cambia o cómo puede ser absolutamente crítico el papel de algunas potencias en este escenario. Un papel que cambia en el caso de Rusia, un papel que está cambiando, está recuperándose en el caso de China, un papel que cambia en algo que en ningún caso debería acabar convirtiéndose en una guerra comercial. Deberemos encontrar la manera de hacer realidad esa idea de que las tecnologías renovables, el cambio en nuestro sistema energético es una oportunidad de cooperación, es una oportunidad para la paz, es una necesidad de que los distintos actores encuentren la manera de acelerar el cambio cooperando y no sobre la base de la competición. Pero esto está por escribir, esto está por ver. La siguiente consideración que me gustaría hacer es que yo también estoy convencida de que lo que estamos viviendo es una aceleración de la transformación del sistema energético. Precisamente señalaba, porque no es ya, lo sabíamos, pero conviene recordarlo, no es solo una razón de seguridad climática, de seguridad ambiental. Sabíamos que era también razones desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista del coste de las materias primas energéticas, también desde el punto de vista de la incidencia social, de la incidencia industrial, de la incidencia desde el punto de vista de los consumidores, el impacto que ha tenido, que está teniendo, el diferencial que todavía mantenemos con otros países, con otras zonas del mundo desde Europa, es tan relevante que no nos podemos permitir el lujo de no acelerar el proceso de transición energética. Por eso, las referencias a las energías renovables son importantes. Indicaba el doctor Birol que estamos acortando plazos en la gestión, en la tramitación de los permisos, pero sí me gustaría subrayar algo que creo que también es importante, precisamente porque hay un peso ambiental, porque hay un peso social, porque es fundamental que podamos contar siempre con el respaldo social de este proceso de aceleración. Debemos ser cuidadosos y respetuosos. Debemos facilitar una transición en la que las personas se sientan beneficiadas, se sientan con una oportunidad por delante que estará en empleo, en innovación, pero también en el modelo de energía que estamos impulsando y no como una agresión o como una preocupación. Nosotros terminamos hoy un plazo que nos habíamos dado para poder resolver un montón de proyectos en energías renovables
que debían contar con declaración de impacto ambiental para poder seguir manteniendo su permiso, su capacidad de acceso a la red de evacuación. Y hemos adoptado medidas para agilizar los trámites en aquellos proyectos que puedan desarrollarse en zonas que no cuenten con ninguna figura de protección ambiental. Ser más ágiles en ningún caso debe significar ser menos seguros, ni relajarnos con respecto a la cautela ambiental y social. Y esto lo hemos reflejado también en ese procedimiento excepcional, transitorio, donde sigue existiendo un estudio de impacto ambiental, una capacidad de evaluación, un seguimiento o una devolución al procedimiento ordinario en caso de fallar y, obviamente, una necesidad de que, y esto es una novedad, de que para poder ser tramitados se requiere tener un permiso, una capacidad de acceso a la red de evacuación. ¿Por qué? Porque debemos pensar también en cuál es la gestión más inteligente de los recursos de la Administración y no puede quedar colapsada por proyectos que solamente son una idea en un determinado momento y que ni siquiera cuentan todavía con esa capacidad de evacuación. Así que queremos garantizar la seguridad ambiental, queremos garantizar el papel tan importante que puede desempeñar la Administración en ese puente entre la solvencia ambiental, la solvencia económica, pero también la inquietud, el atender a la preocupación y al beneficio social de las comunidades locales, algo que, más allá de lo que diga el Boletín Oficial del Estado, debe ser trabajado desde un primer momento por los promotores. Estamos en un momento en el que, en esa crisis global de la energía en la que se afectan todos los vectores, las posiciones y la relación en cadena entre los distintos actores se ha convertido en una evidencia. Y estamos en un momento en el que el cambio de modelo energético, percibido como una apuesta, como una oportunidad industrial y tecnológica, es fundamental. Decía antes que, a mi juicio, debe ser una oportunidad para cooperar a escala global, cooperar a escala regional y subregional, o en ámbitos sectoriales o en tecnologías concretas. Por eso, el debate sobre cómo se posiciona Europa, que no debe perder este tren, es clave. Por eso, la convicción de que España está muy bien posicionada en muchos frentes y no debemos perder esas oportunidades es fundamental. Y por eso, esa necesidad de tener una respuesta rápida desde Europa, coordinada, facilitando, como decía antes, evitar guerras comerciales, facilitando soluciones, pero aprovechando nuestro valor añadido, es importantísimo. Por eso, el debate sobre si lo que ha de hacerse es aportar un volumen de recursos importante, subvenciones, para poder acompañar los desarrollos, es algo más complicado que lo que a veces aparece representado en el debate público. Debemos generar un contexto adecuado, un ecosistema atractivo para la inversión, y eso no es solamente cuánto dinero público acompaña qué proyecto, cuál es el régimen de ayudas de Estado. Eso es también qué infraestructuras, qué redes, qué digitalización, qué performance, qué rendimientos pueden aportar esas infraestructuras. Es también qué capacidades. Uno de los datos más llamativos en este último año ha sido cómo se ha disparado la empleabilidad y la demanda de ingenieros, de informáticos, como el hecho de poder contar con los profesionales adecuados en cada momento debe ser visto, combinado con las infraestructuras y con los ecosistemas de acogida de esas innovaciones tecnológicas en el ámbito de las energías, es fundamental. Por eso es también clave el poder prepararnos sobre cuáles son los desafíos, no solamente desde el punto de vista de la cadena industrial, la cadena de valor, la cadena de servicios, también en lo que pueda venir detrás. Pero, evidentemente, bien indicado está, no se trata solamente de electrones y moléculas, se trata de un ecosistema de conjunto fundamental en el que Europa debe recuperar muchos de los espacios que había venido perdiendo desde hace muchas décadas para convertirse en un usuario de servicios y recuperar un peso industrial fundamental. Creo que es también muy interesante la reflexión sobre otros aspectos íntimamente conectados con respecto de los cuales hemos aprendido mucho. A veces se tiende a simplificar y pensar que una planta térmica puede ser sustituida por una planta solar o por una planta eólica y ya está.
Y no es verdad. Necesitamos generar esos ecosistemas, decía antes, ecosistemas en capacidades y habilidades diferentes, por tanto, trabajar en la formación y en la cualificación, infraestructuras que permiten evacuar, complementariedades con nuestros socios, con nuestros vecinos, buscar esa nueva vocación que necesitará respaldo para poder asegurar la fiabilidad, la confiabilidad a precios razonables de este proceso de transformación. Por tanto, cómo identificamos, cómo creamos, y creo que en este momento, sinceramente, será sobre todo sobre la evolución de lo que hemos aprendido, un business case para la disponibilidad, para el almacenamiento, para reforzar el sistema sin que esto genere ningún tipo de tensión. Y que no se nos olvide, es muy difícil contar con el apoyo social o con el apoyo industrial si pretendemos hacer la transformación de nuestro sistema energético sobre la base del precio del gas natural de hoy. Es inviable. Inviable. Por tanto, es necesario pensar en cómo podemos asegurar el acceso a los beneficios que ofrecen precios medios mucho más bajos gracias al crecimiento de esas tecnologías cuyos costes operativos son inferiores, lo que no significa que no meriten una inversión recuperada y un beneficio importante, porque debemos incentivar y facilitar la predictibilidad de ese beneficio, de esa recuperación, pero de ese beneficio también para ser atractivos. Y esto es parte del debate regulatorio que está abierto. Es parte del debate regulatorio que probablemente pone de manifiesto hasta qué punto, cuando hablamos de electricidad, hablamos de atractivos para los inversores, hablamos de atractivos para los consumidores, hablamos también de nuevas necesidades del sistema, ya sea vinculado a las redes, ya sea vinculado al almacenamiento. Es quizá uno de los debates que vivamos con más intensidad este año, pero no es el único, y creo que es capital, una vez que se ha abierto un calendario en el que la Comisión nos hará las propuestas, poder trabajar juntos, poder escucharnos, poder aprender, porque lo razonable es que sea una evolución de las lecciones que hemos aprendido en estos 25 años de aplicación de un sistema extraordinariamente sofisticado, interesante, sencillo, muy práctico, pero que no acaba de ser el sistema que nos pueda orientar las decisiones de inversión, las decisiones razonables de precio para los consumidores, las decisiones del propio sistema para los próximos 25 años. En este contexto también quiero hacer alguna referencia a dos cuestiones adicionales antes de que me miren ustedes mejor porque nos hayamos sentado todos y puedan traer la comida. La primera de ellas es el debate en torno al clima, el debate en torno a la seguridad climática, en un contexto en el que hay una preocupación muy sincera sobre qué puede representar esta guerra vinculada a la energía que representa la invasión de Ucrania. Un debate sincero en el que hemos debido asumir que en el muy corto plazo se necesitaba cierta flexibilidad sin desviarnos de esos procesos de cambio a medio y largo plazo. Pero también recordando que en ese contexto de cambio de nuestro sistema energético y de seguridad climática se necesitan muchas cosas, activar muchas cosas. La siguiente conferencia de clima se va a celebrar en Emiratos Árabes Unidos. La siguiente conferencia de clima va a coincidir con qué ha ocurrido en una muy buena parte del mundo para afrontar esa crisis en Ucrania, cómo hemos sido o no capaces de recuperar la confianza de una muy buena parte del mundo en desarrollo que se ve desplazada o se siente desplazada con respecto a acceso a materias primas básicas y fundamentales, o cómo, incluidas las energéticas, o cómo activa, cómo garantiza su acceso a formas limpias, seguras de energía. Y coincide también con otros dos debates abiertos, algunos con reflejos propios en la Unión Europea, sobre los que también nos tocará gestionar un papel importante en calidad de presidencia. ¿Qué ocurre con el acceso a materias primas fundamentales en estos procesos de transformación? ¿Dónde están? ¿Cómo se gestionan? ¿Cuál es la gestión sostenible de esos recursos? ¿Cómo se garantiza? O bien que vamos construyendo alternativas a los que sean más escasos, o bien
cómo se garantiza el acceso a los que resulten críticos. Un debate fundamental que tiene implicaciones muy profundas en el ámbito de la energía, pero también en el ámbito de la paz, de la seguridad y de la geopolítica. Y una segunda reflexión, y con esto termino, y es cómo aseguramos que los recursos financieros, que las decisiones de inversión a escala global, tal y como recogía el propio preámbulo del Acuerdo de París, sean compatibles con el sistema climático. Se abre un debate de fondo en torno a la modernización, en torno al cambio del sistema financiero internacional que está estrechamente vinculado con esto. Cómo se apuesta por una transformación del sistema energético en países que pueden tener materias primas críticas o una radiación solar espectacular, pero en las que desarrollar una planta solar cuesta un 200% más de lo que cuesta en Europa. Y estoy hablando de vecinos al sur de España. Cómo podemos facilitar las alternativas que generen prosperidad en un contexto en el que el debate sobre la financiación al desarrollo, los riesgos financieros y la coordinación, la mejor utilización de una combinación de recursos públicos y privados nos permita, con esa perspectiva cooperativa, con esa perspectiva de sumar esfuerzos, transformar lo más rápidamente posible, y repito, lo más rápidamente posible, porque hace mucho que lo decimos, pero este año nos ha puesto de manifiesto hasta qué punto lo más rápidamente posible es crítico, facilitamos esa transformación a escala global. Y en ese contexto, querido Fatih, es una gran satisfacción el poder contar con una agencia siempre pendiente de lo que ocurre no solamente en los países integrantes, miembros de la agencia, sino más allá, con una visión que intenta combinar el análisis de los datos con las evidencias en el muy corto plazo y las necesidades, las orientaciones, las grandes tendencias, los objetivos a medio y largo plazo. Así que, aprovechando la feliz circunstancia de contar hoy contigo aquí, aprovechando la feliz circunstancia de contar, yo diría, con un sector enormemente solvente, con un país cuya sociedad, por razones variopintas, pero por razones quizá vinculadas a la necesidad de cada momento, y está en la sala uno de los actores más importantes en la trayectoria ministerial de esa transformación de España en los últimos 30 años, Claudia Aranzadi, un país en el que hemos construido muchas fortalezas que nos permiten mirar estos desafíos, yo diría, con ilusión, con solvencia, pero por tanto con gran responsabilidad y mucho que aportar. Cuento con todos vosotros, no solamente para gestionar adecuadamente esa presidencia con nuestros socios europeos, también, obviamente, para gestionar esa transformación lo más rápida e inteligentemente posible en nuestra realidad nacional. Muchas gracias.